Estamos presenciando cómo es que se puede fabricar un coche por cada minuto que pasa. Desde cómo los metales se convierten en autopartes, hasta cómo el control de calidad se pone de lo más específico. Simplemente fascinante ver cómo se produce un vehículo que utilizamos todos los días. Hemos venido a visitar una de las plantas de Nissan en Aguascalientes, México, para conocer cómo es el proceso de fabricar un vehículo prácticamente desde cero. Esta operación es simplemente fascinante. Tecnología de lo más innovadora, una de las fábricas más modernas en toda Latinoamérica. Para que nos demos una idea, tan solo en esta planta, que es la A1 de Aguascalientes, se manufacturan más de 1000 vehículos todos los días. En las instalaciones que estaremos visitando trabajan más de 5000 personas. Sin duda, un deleite visual para todo amante de la ingeniería y un gran abreojos para todos los curiosos. Entonces venga, la planta de Nissan en Aguascalientes, México, una de las más rápidas e impresionantes en todo el mundo, nos espera. Vamos a darle. Pues ya estamos a bordo de un vehículo. Aquí me están dando un tour por las dos plantas. Wow, es súper impresionante que tan solo de frente abarca cerca de 2.5 kilómetros de longitud. Esto es prácticamente una ciudad. A este sitio donde estamos viniendo vienen a capacitarse personas de Nissan de muchísimas partes del mundo, desde Sudamérica hasta Asia. Esta es una de las meras en el planeta. Aquí tienen uno de los centros de entrenamiento de Nissan más grandes de todo el planeta. Estos se llaman Global Training Center, centros en los cuales se capacitan los llamados Global Masters. Dan cursos de todo a trabajadores de todos los países. Justo ahorita estoy aprendiendo la técnica maestra para poder pintar apropiadamente. Chequen esto. Ya me pusieron mis guantecitos, toda la cosa. Entonces, la seguridad es esta. Tienes que agarrar la manguera a la pintura así. Mis dedos tienen que ir colocados de esta manera. Y sobre esta pantalla básicamente me dicen el orden y la posición de mano que tengo que seguir para poder hacerlo adecuadamente. Entonces así, empezamos aquí así, le damos así, luego acostamos esto acá, acostamos así, de nuevo y vámonos en diagonal para abajo. Y de esta manera vas a pintar como un máster. Tienen esta maqueta de automóvil en la cual podemos ver prácticamente todo el funcionamiento eléctrico, todos los cables que conectan a cada luz, a cada bocina, que si el estéreo, que si las intermitentes direccionales, todo está aquí visualmente para que los maestros en entrenamiento puedan saber eventualmente qué es lo que podría estar fallando con un vehículo. Para que un coche no esté sonando y prácticamente desarmándose mientras anda, necesita de más de 3800 puntos de soldadura. En esta parte se enseña la precisión y la fuerza milimétrica con la que se debe de trabajar para que estos puntos funcionen adecuadamente. Entonces chequen aquí, básicamente funciona de esta manera. Agarras la esquina en la que tienes que colocarte y justo junto a un punto y ahora sí, y va para abajo. Ahí está, para sacarlo tengo que menearlo de izquierda a derecha, va para afuera y luego básicamente para poder cerrarlo me pongo acá y tengo que darle con la fuerza adecuada para que esto quede nuevamente cerrado. Y de esta manera, pues los van ensamblando, los van armando. No, hombre, qué precisión esto. Y tienen simuladores para todo, desde para aprender a soldar hasta para aprender a usar un montacargas. Vean aquí a mi compa bien concentrado. Primero aquí en la vida virtual, antes de la vida real, que ya tienen que transportar toneladas y toneladas de materiales. Pero miren, esto personalmente yo ya lo he aprendido antes jugando videojuegos. GTA nos entrenó para la vida. Ahora sí, para el proceso de fabricación, comenzamos en la planta estampado. En esta nave a la que entramos se fabrican cerca del 30% de las partes que utilizan los vehículos. Y es en verdad fascinante pensar que todo comienza con estos rollos de metal. Cada uno pesa de 15 a 20 toneladas y partiendo de esto se funde, se moldea, se le hacen los procedimientos necesarios para que conforme una parte importante de un automóvil. Estamos viendo cómo se fabrican las puertas para los
coches. Es alucinante cómo agarran los masivos pedazos de metal, enormes prensas les dan forma, luego ventosas que pueden levantar toneladas las elevan por los aires, las transportan a la siguiente fase en donde se corta, todo el residuo se va directo a los camiones para que pueda ser reutilizado este material y luego maestros de manera manual van lijando las puertas para que queden bien lisitas. Es increíble, es alucinante ver la velocidad con la que todo esto sale. Ahora estamos en planta carrocerías donde estamos viendo cómo 460 robots están trabajando todos a la par para poder construir los bodies de los autos. Por así decirlo, de aquí sale el cascarón de metal al cual después se le deben poner las llantas, los asientos, funcionamiento eléctrico, etc. Me está volando la cabeza que cada 47 segundos sale un body completo para un coche listo para pasar a la siguiente etapa. Los robots trabajan muy eficientemente, es casi como ver una presentación de baile sincronizado. Tan solo en esta línea que estamos visitando, desde su fecha de inauguración se han producido 5 millones de vehículos, entre los cuales actualmente resalta la producción del famosísimo Nissan March, Versa, Kicks Play y el nuevo Nissan Kicks 2025, que es uno de los vehículos más esperados, hermoso, divino, y me está encantando poder ver cómo se produce desde sus raíces. A lo largo de la planta existen diferentes de estas zonas conocidas como zona tranqui, en las cuales hay mesas, refrigeradores, microondas, mesitas de fútbol, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan venir a relajarse un rato, pasarla tranqui. A la fecha en que visito existen 57 en la planta, pero constantemente se están abriendo nuevas en partes estratégicas. Por muy eficientes que son los más de 400 robots, por supuesto que tiene que haber una revisión humana. En esta parte los y las especialistas están revisando, jalando, viendo que haya ensamblado bien, que cierre de una manera apropiada para que pueda pasar a la siguiente fase ya bien revisado. Avanzamos ahora a planta pintura, donde por supuesto se encargan de la pintura de los automóviles. Aquí podemos ver los pasos de cómo se ve el vehículo cuando llega. Esta lámina completamente virgen va pasando por diferentes pasos, diferentes capas, ¿no? Hasta que queda pues ya bien pintadito como se va a vender y hasta se escucha distinto, Calen. Así acabado y así cuando llega. De igual manera aquí se le ponen capas para que no le entre tan fácil el agua, el polvo, etcétera, etcétera, que se vea bonito, pero sobre todo que el vehículo esté protegido. Avanzamos con planta ensamble, donde a los cuerpos ya pintados, ya armados, se les procede a poner lo que son partes como el volante, la palanca, las vestiduras, el seguro de los cinturones, etcétera, etcétera. Acá podemos ver que gran parte de esto se trata de trabajo humano. Muchísimos especialistas están checando de una manera más que precisa que todo esté en orden y pueden completar su trabajo mucho más eficientemente apoyándose de estos vehículos automatizados que vean, está increíble cómo saben para dónde van, saben por dónde moverse exactamente, saben qué línea seguir. Vean este tremendito. Entonces lo que pasa es que a esto se les ponen herramientas y partes con las cuales los y las especialistas deben trabajar y así se ahorran muchísimos tiempos. No tiene que estar un trabajador aquí, ay, se me acabó tal pieza, tengo que ir caminando hasta allá y regresar. No, mi carnal, todo está así fríamente calculado. Una de las partes del proceso con más controles de calidad es sin duda el ensamble del motor. Acá podemos ver cómo los maestros, con la ayuda de maquinaria más que pesada, están elevando los pesadísimos motores, colocándolos en el vehículo y asegurándose de que haya embonado todo a la perfección. No hay ni el mínimo espacio para un rango de error acá. Sin el motor, por supuesto, el vehículo no va a funcionar. Después de todo el proceso que hemos visto, pasan los vehículos ahora sí al área de tester. Aquí se checa bien que las llantas vengan bien puestas, que los sensores se hayan colocado bien, que todas las luces funcionen de manera apropiada, al igual que todos los electrónicos, que no le entre agua, etcétera, etcétera. Me van a dejar de hecho subirme a un vehículo para que podamos hacer esto. ¿Estás listo o qué? Claro que sí. Aquí el buen Edu me va aquí a... ¿Tú vas a manejar o voy a manejar yo? No, yo manejo. El buen Edu va. Y ya te explico qué es lo que hacemos. Yo voy a ir de copiloto y aquí Edu me va a ir explicando. Ok, va, me subo de copiloto aquí. Este ya es un nuevo Nissan Kicks 2025. ¡Qué excelencia! Ok, venga.
montémonos. Nos tenemos que poner unos guantes especiales para esto, para no ensuciar el vehículo. Y quiero que chequen cómo acá el buen Will, camarógrafo, es un hombre bastante alto, ¿ok? Y quiero que chequen bien cómo cabe mi brother ahí atrás. Él me dijo, Luisito, tenemos que hacer énfasis a esto, porque sí es espacioso. Entonces venga, mi Edu, démosle. Este es para jalar y darle inicio a lo que es el equipo. Es un equipo de rodillos libres. Como es una prueba dinámica, tenemos que elevar nuestro vehículo de 0 a 120 kilómetros por hora. Esto para garantizar en dinámico los posibles fallas que puede generar para evitarle un reclamo al cliente. Claro. Vean cómo es esa pantalla la que le va diciendo aquí a Edu qué es lo que se tiene que checar. Entonces le dice, aprieta tal botón, checa tal cosa, y con este cable que estamos enchufados básicamente, pues nos dice que está todo bien. Que ahorita tenemos que llegar a 120. Vean, estamos arrancando, ahí vamos a 70, 80, ¡oh, lo gordo! Ahí está. Confirmamos luces interiores, luces exteriores. Uy, ahí está. Ahí excedimos, ahí está la velocidad. ¡Oh, lo gordo! ¡Wow! ¡Qué emocionante! Vamos rapidísimo, pero a la vez estamos quietos. Vean, ahí ya dice la pantalla que estamos bien, que estamos ok. Estamos listos para avanzar de aquí. Oigan, ¡qué maravilla! ¡Wow! Verdaderamente, qué tecnología. Pues qué emocionante proceso. Miren que está muy divertido. Un área muy importante y muy entretenida. Para comprobar el sellado hermético es muy importante que todos los vehículos pasen por estas llamadas como shower test, en las cuales se les echa agua a los coches desde todos los ángulos, a grandes fuerzas, mucha potencia, para que se compruebe que en efecto no entre ni una sola gotita, que está sellado bien, que va a aguantar hasta las más agresivas tormentas en la vida real. Una vez que quedan ensamblados, los vehículos pasan al área de VES, Vehicle Evaluation Standard. Aquí ya podemos ver el nuevo Nissan Kicks 2025. ¡Wow! Está divino, ¿no? Me encanta que es bitono, me encantan los detalles, los rines, el interior ni se diga. Acá digamos que se asegura la calidad, que esté todo, pero mira, que ni el abuelo más cascarrabia se pueda quejar, que todos salgan contentos. Este detallito funciona bien, funciona en orden, la pantalla se está tocando bien, el sistema de sonido, todos esos micro detallitos para que ya salgan bien, pero bien readies. Y claro que sí, uno tiene que estar protegido con guantes y todo para que no salgan ni siquiera con un detallito mínimo como una huella dactilar. Ya vimos cómo se producen los vehículos, ya vimos cómo el trabajo colectivo de miles de personas tiene como resultado un auto listo para ser vendido, y ahora hemos venido a la pista de pruebas, al VET, para ahora sí poder conducir, poner a prueba esta belleza, el nuevo Nissan Kicks 2025. Que ya me estuvieron platicando bastantito del vehículo. ¡Wow! Más allá de que está hermoso, que es muy llamativo, que tiene vestiduras nuevas, que el interior está apantallador, cuenta con un nuevo moonroof, es decir, un techo panorámico muy pero muy grande, sonido especializado de Bose, que literalmente tienes bocinas aquí, así a la altura de tus oídos mientras vas conduciendo, método de conducción asistido, etcétera, etcétera, entre otras funciones. Vámonos con los ingenieros de la emoción. Y ya, cinturón puesto, seguridad primero, y pues a darle. O sea, ¿tengo algún límite de velocidad o no? 140 es lo más que puedo ir. Ok, direccional, seguridad primero. Vámonos. Oye, qué emocionante. O sea, soy de los primeros mexicanos en conducir el nuevo Nissan Kicks 2025. Sí. Wow, me siento afortunadísimo. Para la curva super extrema, ¿qué me recomiendas? ¿Bajarle a la velocidad o al revés? Le bajamos a 70. La mantengo. Sí. Ok. Ay, primera vez que hago una de estas curvas. Ay, güey. Uy. ¡Ay, ni memes! ¡Wow! ¡Qué emocionante! Te hice sudar, ¿verdad, Huguín? Más o menos. Sí, yo también, la verdad. Pues miren, les diré que se siente muy estable, la verdad, el vehículo. En efecto, esto de que no se escuchen los sonidos de la calle, que nada se escuche como tac, 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 está más que comprobado. Se siente que jala muy bonito. Sí, es una experiencia muy agradable manejarlo, y me siento, la verdad, como cómodo, como moderno. Tengo aquí mis múltiples pantallas. No, sinceramente, qué carrazo
cochazo, me siento consentido, me siento en un lujo. ¡Wow! ¡Qué bien se maneja! Me encantó, me sentí consentido. Qué bonito suena, qué cómodo está todo. Se siente muy tecnológico. No por nada este coche se exporta a más de 70 países, manufacturado 100% orgullosamente en México. Es un carrazo, es un cochazo y su calidad y sus resultados lo demuestran. Buenísima experiencia ha sido esta. Me ha encantado ver cómo el trabajo en equipo de miles de personas tiene como resultado un producto de tan pero tan alta calidad. No por nada, Nissan lleva siendo líder en ventas en México durante más de 15 años. Bien dicen que está en el ADN de los ingenieros de Nissan el atreverse a hacer lo que otros no. Esta es la clarísima muestra de ello. ¿Quieren añadir algo? Los leo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a toda la gente de Nissan por haberme recibido tan pero tan cálidamente y gracias a ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.